Shalom, Masejet Shabbat, la página Memhei Amud Aleph, estamos en la línea 12, en la quinta palabra. Seguimos con más temas de Ilhot Muktzeh. Dice la Gemara, Ba minei Reish Lakish me Rabbi Yochanan. Le preguntó Reish Lakish a Rabbi Yochanan, Chitim shezra'an bakarka ubeitzim shetachat tarnegolet mau. Trigo que puso en la tierra para sembrarlos y huevos que puso bajo la gallina, ¿qué son para Rabbi Shimon? ¿Son muktzeh para Rabbi Shimon o no? Kileit le Rabbi Shimon muktzeh eicha de lo dachi be'adayim. Eicha de dachi be'adayim itle muktzeh. O dilma lo shna. Le preguntan cosas que por sí mismas se pueden usar en Shabbat. Son apropiadas para usarlas en Shabbat, como trigo, huevos que se pueden comer sin cocinarlos. Pero el dachi be'adayim, que hizo una acción que demuestra que no lo va a usar mucho tiempo. En ese caso, cosas que por sí mismas reuim son apropiadas para usarlas en Shabbat, ¿se vuelven muktzeh para Rabbi Shimon o no? También en ese caso, aunque hizo esa acción, de todos modos no son muktzeh para Rabbi Shimon. Amarle, le contestó Rabbi Yochanan, en muktzeh le Rabbi Shimon el hashemen shebaner בשעה שהוא דולק, הואיל והוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו. Dice Rabbi Yochanan, la única cosa que aunque es apropiada se vuelve muktzeh para Rabbi Shimon es el aceite de la vela mientras está prendida. Y dice aparentemente dos razones por las cuales se vuelve muktzeh. Quiere decir dos condiciones para que se vuelva muktzeh. Dice, oil veuktzah le mitzvato, que fue dedicado para la mitzvah, veuktzah le isuro. Y que también dice, uktzah le isuro, que también es algo que hay una prohibición en él, que es prohibido apagarlo. Pregunta la Gemara, veleitle uktzah le mitzvato. Pregunta la Gemara, ¿acaso con la primera motivo que sea muktzeh, con la primera condición que la persona lo dedicó a una mitzvah, no es suficiente para que para Rabbi Shimon se vuelva muktzeh? Ve'atanya, está escrito en la Braita, sijeja que ilchata, una sukkah en Chag HaSukkot, ve'itra, y la decoró, bekramim, con ropa de colores, ubesdinina metzuyarin, ve'talaba, egozina, farsekin, shkedim, ורימונין ואפרחלי של ענבים, מנוחos de uvas ועטרות של שיבולין, de espigas hacían como un trono, ויינות שמנין וסלטות, que si vimos muchas especies de frutas que los decoró con ellos la סוכה. אסור להסתפק מהן עד מוצאי יום טוב האחרון, ואם מתנה עליהן הכל לפי תנאו. Dice la Braita, es prohibido usar todas estas cosas que él dedicó para decorar a la sukkah durante todo el Hag, a menos que le hizo un tnai que dice que sí los va a usar durante el Hag. Pero si no hizo el tnai, como fue dedicado a la mitzvah, se vuelve muktzeh todo el Hag. Dice la Gemara, umimai de Rabbi Shimon. ¿Y de dónde sabemos que esta braita es según Rabbi Shimon? De Tani que hay otra braita, Rabbi Chia bar Yosef kamei de Rabbi Yochanan. De Tani Rabbi Chia bar Yosef kamei de Rabbi Yochanan. En notlim etzin min asukah biyom tov ela min asamuch la. Dice la braita que si hay una sukkah construida en Yom Tov, no en Sukkot, sino en Pesach o en Shavuot, no se puede coger la madera de esa sukkah para hacer una fogata, aun si la sukkah se cayó durante el Yom Tov. Ela min asamuch la, se puede usar solamente los palos que ponían al lado de la sukkah, que esos al revés, esos son destinados para ser usados durante Yom Tov. Entonces, según Tanakama, de los palos de la sukkah son prohibidos de usar, de Rabbi Shimon matir, mientras que Rabbi Shimon permite usar los palos de la sukkah si se cayó en Yom Tov. Veshavin besukat achag bachag she'i asura, vimitna alea kol efitnao. Pero la sukkah en el Hag de Sukkot, como es una sukkah destinada, dedicada para la mitzvah de Hag HaSukkot, por lo tanto, ahí también Rabbi Shimon admite que es prohibido usar los palos de ella durante todo el Hag, a menos que hizo un tnai que pueda usarlos. Pero sin el tnai, como fue dedicado a la mitzvah, se vuelve muktzeh. Entonces vemos que para Rabbi Shimon es suficiente que algo sea dedicado a la mitzvah, a una mitzvah, y ya con eso se vuelve muktzeh. Dice la Gemara que en shemen shebaner ka'amrinan. Dice la Gemara, lo que Rabbi Yochanan quiso decir no es solamente el aceite de la vela, porque tiene esas dos condiciones, sino todo lo que es parecido al aceite de la vela se vuelve muktzeh. O il veuktzah le mitzvato, uktzah le isuro. Como fue dedicado a la mitzvah, se volvió muktzeh. Y lo que él quiso decir con respecto a la vela,
que también tiene una prohibición en él, es solo viene a definir el tiempo que es muktzeh. Como fue dedicado para la vela de Shabbat, mientras está prendido, que entonces hay una prohibición de apagarlo, ese es el tiempo que se vuelve muktzeh, el momento que se apaga la vela por sí misma. Entonces, para el aceite de ser muktzeh, porque ya para de cumplirse una mitzvah con ese aceite, y ese es el tiempo que el aceite es muktzeh. Itbar Nami fue dicho también, Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, en muktzeh la Rabbi Shimon, ela que en shemen shebaner, בשעה שהוא דולק, הואיל והוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו. Como fue dedicado a la mitzvah, mientras hay la prohibición, que es el tiempo que fue dedicado a la mitzvah, es muktzeh. Ahora, concluimos entonces que el aceite de la vela se vuelve muktzeh por ser dedicado para la mitzvah de la vela del Shabbat. Ahora, hay que poner atención aquí, que el momento que el aceite se vuelve muktzeh, no quiere decir que la vela misma, el instrumento con el aceite y la mecha y la llama, no se pueden mover de lugar en lugar. Porque ¿qué quiere decir que el aceite está dedicado a la mitzvah? Quiere decir que tiene una función ahora de iluminar la casa, pero para ese motivo no es razón de no moverlo de lugar en lugar. Por ese motivo se podría mover de lugar en lugar. Entonces, lo que decimos aquí que es muktzeh es que la persona no puede beneficiarse de ese aceite mientras la vela está prendida. Por ejemplo, si gotea ese aceite, entonces la persona quisiera beneficiarse de él, viene y decimos, no, ese aceite es muktzeh mientras la vela está prendida, está dedicado a la vela y uno no puede usarlo. Pero con respecto a mover o no mover la vela del lugar, con respecto a tiltul de la vela, eso aquí la Gemara no se refiere a eso. Eso aparece más tarde en la página Memvav Amud Bet. Ahí la Gemara habla de mover o no mover la vela de su lugar. Aquí solamente hablamos si se volvió muktzeh o no con respecto a beneficiarse del aceite. Pasa la Gemara a otras definiciones en la opinión de Rabbi Shimon. Amar Rabbi Uda, Amar Shmuel, en muktzeh la Rabbi Shimon, ela grogrot vetzimukim bilvad. Dice Shmuel, para Rabbi Shimon, lo único que se vuelve muktzeh son higueras o uvas que las subió al techo para que se sequen. Después la Gemara va a explicar que hay aquí dos motivos, dos razones que cuando se juntan, entonces se vuelve muktzeh para Rabbi Shimon. Primero es que él hizo la acción daji be'adayim. Primero él la subió al techo, que se hizo una acción que demuestra que no lo va a usar mucho tiempo. Fuera de eso, las higueras y las uvas, cuando son subidas al techo a secarse y se empiezan a secar, se vuelven desagradables y no muy apropiadas de comer hasta que no se sequen por completo. Entonces hay aquí dos cosas, dos razones. Primero, que él las rechazó be'adayim. Y el segundo, que ya no es muy apropiado para ser usado de esa forma, hasta que no se seque por completo. Entonces, cuando se juntan estas dos cosas, se vuelve muktzeh para Rabbi Shimon. Pregunta la Gemara, umidi acharina lo, y otras cosas que no se cumplen estas dos cosas, no se vuelven muktzeh. Beatani, hay una braita que dice, היה אוכל בתאנים והותיר ואלן לגג לעשות מן גרוגות, בענבים והותיר ואלן לגג לעשות מעין צימוקין. Si él está comiendo o higueras o uvas y dejó unas cuantas y las subió al techo para que se sequen, lo yochal ad sheyazmin, se vuelven muktzeh y no puede comer de ellas, es decir, durante Shabbat, hasta que no las invite antes de Shabbat. Ad sheyazmin, tiene que hacer una invitación antes de Shabbat que muestre que él sí quiere usarlas durante el próximo Shabbat, solo entonces puede usarlas durante el Shabbat. Si no, se vuelven muktzeh todo para el Shabbat. Y sigue la braita y dice, וכן אתה אומר באפר סכין וחבושין ובשאר כל מיני פירות. Sigue la braita y dice, también así es la halajá con toda especie de frutas. Al momento que las subió al techo a secarse, se vuelven muktzeh ad sheyazmin, hasta que las invite. Pregunta la Gemara, man, ¿quién es esta braita? Y la ima Rabbi Uda. Si queremos decir que la braita es Rabbi Uda, uma eija de lo daji beadaim, itlei muktzeh, eija de daji beadaim, lo kol sheken. Dice la Gemara, no puede ser Rabbi Uda, porque para Rabbi Uda, frutas, sin que él haga esa acción de rechazarlas con la mano, es decir, subirlas al techo, sin daji beadaim, también se vuelve muktzeh. Explica Rashi que para Rabbi Uda, si las frutas están puestas en el otzar, donde se conservan, donde se ponen para que estén allá mucho tiempo, para conservarlas a mucho tiempo,
ya con eso es suficiente para Rabbi Yehuda para que las frutas se vuelvan muktzeh, aunque no hizo dahye beyadayim, sino los puso donde se guardan mucho tiempo, ya con eso es suficiente para que se vuelvan muktzeh. Entonces, en este caso que está diciendo la braita, que el dahye beyadayim, que los subió al techo a que se sequen, que es una acción con la mano que demuestra que no los va a usar mucho tiempo, con más razón que es muktzeh, porque hay que decir la braita. Ela, la, Rabbi Shimon, y entonces tenemos que decir que esta braita es Rabbi Shimon. Y entonces vemos que también en otras especies de frutas, no solamente en higueras y uvas, otras especies de frutas, cuando él los sube al techo para que se sequen, aunque cuando se empiezan a sacar siguen siendo apropiados para usar, no se vuelven desagradables para usarlos hasta que se seque por completo, sino en cualquier paso y paso se pueden comer igual como estaba al principio. Y de todos modos, como los subió al techo, se vuelven muktzeh. Dice la Gemara, no, leolam Rabbi Yehuda. Siempre la braita es Rabbi Yehuda. Ve'oichel itztricha le isal katayet hachamina kevan de ka'achil ve'az eloi ba'azmone kamash malan kevan de elan lagag aschei leidaitei minayu. Dice la Gemara, no, siempre la braita es Rabbi Yehuda. Y la razón de que la braita escribió esta alajá para Rabbi Yehuda, aunque podríamos aparentemente aprenderla de cualquier frutas que están guardadas en el otzar, que ya se vuelven muktzeh para Rabbi Yehuda, es porque estamos hablando en un caso que él estaba comiendo de ellas. Dijimos, él estaba comiendo de las frutas y dejó unas cuantas y las subió al techo. Dice la Gemara, tú hubieras pensado que en este caso, como él ya estaba comiendo de ellas, en este caso, aunque las subió al techo, es fácil que él se arrepienta y decide así cogerlas, y pensarías que en este caso no se vuelve muktzeh para Rabbi Yehuda. Kamash Malan nos enseñó la braita que también en este caso se vuelven muktzeh para Rabbi Yehuda, y hasta que lo yazminotan, hasta que no las invite antes de Shabbat, son muktzeh, también son muktzeh para Rabbi Yehuda. Pero para Rabbi Shimon, como dijimos antes, se necesitan dos condiciones también: que dahye beyadayim, y también que se vuelva que estamos hablando de unas frutas que se vuelven desagradables en el momento que se empiezan a secar. Ahora, dice la Gemara, Ba minei Rabbi Shimon bar Rebi mi Rebi, le preguntó Rabbi Shimon, el hijo de Rebi, a Rebi, Ptze'ei tmara le Rabbi Shimon mao. Ptze'ei tmara son los dátiles que en vez de dejarlos en el árbol hasta que se maduren, los cogían antes de eso y los ponían en canastas y ahí maduraban. Entonces pregunta el hijo de Rebi, le pregunta, los ptze'i le tomará, ¿sí se vuelven muktzeh para Rabbi Shimon o no? Por un lado, son hasta que no maduren, se comen solo beshat adcha, es decir, no son agradables para ser comidos de esa forma. Por otro lado, no hay aquí la acción de dahye beyadayim, él no lo rechazó con la mano, sino están puestas en la canasta donde ahí se empiezan a madurar hasta que maduren por completo. Entonces no hizo una acción de rechazarlo, de demostrar que no lo va a usar mucho tiempo. Por otro lado, están en una situación que no es apropiado de esa forma, por lo común no se come de esa forma. Amarlei en muktzeh le Rabbi Shimon el agrogot vetzimukin bilvad. Le contestó Rebi, como vimos en la opinión de Shmuel, en la opinión de Rabbi Shimon, que lo único que se vuelve muktzeh para Rabbi Shimon son grogot vetzimukin, las higueras y las uvas, cuando los subió al techo, que se cumplen las dos cosas que mencionamos. Primero, dahye beyadayim, y segundo, que se vuelven desagradables. Pero si falta una de las condiciones, entonces no se vuelve muktzeh para Rabbi Shimon. Y hasta aquí Memhe Amud Aleph. Muchas gracias. Beatzlacha.